Jóvenes, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Qué tal si se pone en pie? Vamos a dar gracias al Señor que nos permite una vez más estar en este lugar. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque hasta el día de hoy, Señor, nos has sostenido. Hoy queremos agradecerte porque nos permites estar en este lugar. Hoy queremos reconocer nuestra condición, reconocemos que fallamos, reconocemos que necesitamos cada día de ti. Por eso hoy venimos a darte toda la gloria, toda la honra, porque tú la mereces. Así, Señor, que recibe la alabanza y la adoración. Amén y amén. Jóvenes, nuevamente bienvenidos a la casa del Señor, que usted se pueda gozar en Él. Recuerde que nosotros tenemos tapabocas, pero no nos están amarrando las manos ni los pies, y usted se puede gozar en esta noche. Amén. ¿Qué tal si da una ofrenda de aplausos a Rey de Reyes en esta hora? Te exaltamos a ti, Señor, y te damos toda la gloria y la adoración. Hoy queremos exaltarte a ti. Y vamos aquí. Oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me dice, dígale conmigo, volví a nacer y ahora yo te cantaré. Hasta mi último suspiro te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva, mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. La oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue volví a nacer y ahora yo te cantaré. Hasta mi último suspiro te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Mientras viva, te cantaré. Hasta mi último suspiro te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Te exaltamos, Señor. Dele fuerte ese aplauso, Rey. Nos gozamos en Él. Te cantamos a ti, Señor. Y hoy te damos nuestra gratitud a ti. La ofrenda más grande que tú puedes dar al Señor es tu corazón. Así que dile: Señor, aquí está mi corazón.
porque quiero cantarte desde el fondo de Él. Amén. Nuevamente denle ese aplauso al Rey de Reyes. Te exaltamos a ti, Señor. Vamos aquí. Fuerte. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos. Muy bien. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Dígale conmigo. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos fuerte. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos fuerte. Vamos con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre. Te exaltamos, Señor. Oh, tú mereces toda la alabanza y la adoración, Señor. A ti cantamos hoy. Y solo a ti, Señor, levantamos nuestras manos. Solo a ti, Señor, expresamos nuestra gratitud. Por un momento levante sus manos al cielo y dígale: Señor, aquí estoy. No quiero salir igual. Quiero sentir algo diferente en mi vida. Te exaltamos, Señor.
poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey, poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios. Solo tú mereces la gloria, Señor. Nuevamente dígale a Él, poderoso, poderoso, Santo Dios, reinas en majestad, reinas en majestad. glorioso Rey, Poderoso, poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte. Quiero adorar, quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorar, quiero adorar, quiero adorarte, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios. Queremos adorarte a ti. Por un momento, si desea hacerlo, levante sus manos. Tú que estás aquí y los que nos ven desde casa, dígale: Señor, aquí estoy. Un ser imperfecto, un ser tal vez con muchos errores, pero aquí estoy. La diferencia de que pecamos es que nos levantamos. Es la gran diferencia. Por eso adore su presencia en esta hora. Dígale: Señor, aquí estoy.
queremos adorarte. Olvídese por un momento de lo que va a ser después de que salga de aquí. Olvídese por un momento con quién vino. Olvídese por un momento de su alrededor. Y solamente usted y Él, ahí en lo más íntimo, pues Él conoce todo. Aquí estamos, Señor. Tú eres bienvenido aquí, Abba. Tú eres bienvenido aquí, Abba. Tú eres bienvenido aquí, Abba. Tú eres bienvenido aquí. Tu espíritu me lleva más profundo y me hace conocer tu corazón. Tu espíritu me enseña a ser hijo, para que Cristo sea formado en mi interior. Es tu paternidad que llena todo en mí, en espíritu y verdad. Yo pertenezco aquí. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Es tu paternidad que llena todo en mí, en espíritu y verdad. Yo pertenezco aquí. Es tu paternidad. que llena todo en mí. Vamos, en espíritu y verdad. Yo Una vez más, es tu paternidad. Es tu paternidad. que llena todo en mí. En espíritu y verdad. Yo pertenezco aquí. Mi origen, Mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen,
Hay muchas personas en este lugar que desean libertad en el Señor. Hay muchos pecados que nos están atando y muchos de esos están aquí. Solamente dígale: Señor, yo quiero ser libre. Solo te necesito a ti. Hoy clamamos libertad, Abba. Hoy clamamos libertad. Hoy clamamos libertad, Abba. Hoy clamamos libertad. Vamos, declárelo. Hoy clamamos libertad, Abba. Hoy clamamos libertad. Hoy clamamos libertad. Hoy clamamos libertad. Tú eres bienvenido aquí, Abba. Tú eres bienvenido aquí. Tú eres bienvenido aquí. Tú eres bienvenido aquí, Abba. Siente el abrazo de tu Padre. Siente el abrazo de aquel que nunca te va a señalar. Siente el abrazo de un Padre de amor. Él siempre estará con los brazos abiertos, esperando que tú aceptes la invitación. Señor, yo levanto mis manos hacia ti. Mis queridos y queridas chicas de Juventud de Fuego, esta noche es una noche diferente. Teníamos toda la intención de grabar en vivo desde la sede, pero ya saben que nos confinaron, entonces estamos haciendo un diferido y bueno, gracias a Dios todavía podemos tener la tecnología y todavía podemos tener estos medios donde así nos encierren, podemos llegar a otros lugares. Hey, seguimos estando en la brecha, confiados en que el Señor seguirá fortaleciendo nuestras vidas, de que a pesar de todo lo que nos está tocando pasar y a pesar de todo lo que nos está tocando vivir, nosotros queremos estar firmes y no desfallecer. Nosotros queremos estar firmes y no rendirnos. ¿Por qué? Porque, mi hermano, no son tiempos fáciles. Al menos como iglesia, Centro de Fe y Esperanza Central, hemos tenido tantos lutos y tantos hermanos que están hospitalizados, pero no por eso nos vamos a rendir. Hemos visto unos héroes de la fe. Wow, hermanos que a pesar de todo lo que han vivido, pero no por eso han desfallecido, no por eso se han sentido que van a dejar al Señor, sino por el contrario, antes siguen afianzados. Oímos un testimonio de nuestra hermana Gloria en estos días que nos impactó, pero seguimos orando ahí. Mis hermanos, mis hermanas, todas las familias que tienen un ser querido, que han perdido un ser querido, estamos en la brecha, orando y diciendo al Señor que les siga fortaleciendo, porque no son tiempos fáciles, pero ahí estamos. Bien, hoy les quiero compartir una enseñanza más para los que ya están siguiendo esta serie de enseñanzas. En lo personal, el Señor me puso para que hablara del libro o la epístola a los hebreos. Tú dirás, pastor, ¿y por qué estás hablando de la epístola a los hebreos? Recuerda muy bien
cuál es el contexto de todo el libro. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto. El contexto del libro de los Hebreos ya fue una de las enseñanzas que di. Tú lo puedes ubicar con la letra C. Te voy a decir qué es todo el libro de Hebreos. En el capítulo 12, versículo 25, dice que Dios va a conmover las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Va a haber una remoción de las cosas movibles. Y cuando Dios me dio esta palabra hace ya más de un año, Dios decía, voy a mover el mundo, y te estás dando cuenta que el mundo no está siendo igual. Se están moviendo los cimientos, se están moviendo las cosas movibles y solo está quedando lo inconmovible. En ese momento fue cuando el Espíritu Santo trajo a mi mente el libro a los Hebreos, porque es precisamente ahí donde está lo de la remoción de las cosas movibles. Y empecé a estudiarlo y me di cuenta cuán apropiado es este libro para estos tiempos. Tú puedes ver la serie de enseñanzas tanto en nuestro canal de la iglesia en YouTube. Hay una serie de enseñanzas que he dado sobre el libro a los Hebreos, como también las he colocado en mi canal personal, Wilson Gutiérrez, el pregonero, si quieres seguir toda esta secuencia. Pero te ubico el contexto para que entiendas la palabra y la enseñanza de hoy. El contexto es una comunidad, y recuerda, te dije con la letra C, ahí está la primera C. Es una comunidad que está en medio de un mundo que está siendo conmovido. Ahí está la segunda C. Una comunidad que está viviendo en un mundo que está siendo conmovido y conmocionado, y por lo tanto debe tener ciertos cuidados. Sería la tercera C. Ciertos cuidados para que su corazón, es la cuarta C, no sea desviado. En ese tiempo, cuando yo compartí de qué cosas debíamos cuidar el corazón, te mencioné algunas cosas con la letra D, las doctrinas, la dureza del corazón, el deslizarse. Bueno, entonces, ¿y por qué debemos cuidar el corazón? Viene porque para poder recibir la corona, sería la otra C de esto. Y esa corona no nos la dan aquí. Esa corona nos la dan en la ciudad celestial. Hey, mira, puedes ir mirando con la letra C y te das dando cuenta, ese es el libro a los Hebreos. Una comunidad que está en medio del mundo, que está siendo conmocionado y que por tanto debe tener cuidados a su corazón y para poder recibir la corona en la ciudad celestial. Y sabes, por eso el autor dice, deben correr, otra C, la carrera, una carrera con paciencia. Ahí está la otra C, y no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Y para eso, entonces dice, ustedes deben correr esa carrera. Y el autor en el epístola de los Hebreos nos pone una lista de campeones de esa carrera, los que ganaron la carrera de la fe. Y ese es el capítulo 11 a los Hebreos, del cual hoy te voy a hablar, uno de esos campeones. Entonces, son los campeones de la carrera de la fe. Ahí hay otra C. Y es interesante que cómo se corre con paciencia esa carrera. Primero, ofreciendo continuamente un culto. Atención, otras dos C. Continuamente un culto superior al culto levítico. Porque el culto levítico está basado en leyes y normas. El culto superior es cuando Cristo instala en nosotros, en nuestros corazones, su verdad y su ley por el Espíritu Santo. Eso lo vemos aquí en Hebreos. Entonces, se corre con paciencia la carrera que tenemos por delante, imitando a aquellos campeones de la fe, ofreciendo continuamente un culto y colocando nuestros ojos en el Cristo completo. Ahí están las otras C. ¿Cómo? ¿Por qué dirás por qué el Cristo completo? Porque el libro me muestra a Jesús como el verdadero sumo sacerdote, me muestra a Cristo como el perfecto sacrificio, y me muestra a Jesús como el autor y consumador, otra C, el consumador de la fe y la voz definitiva del Padre. Este es el contexto del libro o la carta a los Hebreos. Entonces, hemos hablado muchas de estas cosas ya. Recuerda, puedes verlas en otras predicaciones de acá de nuestro canal de la iglesia o en mi canal personal Wilson Gutiérrez el Pregonero. Hoy te quiero hablar de uno de estos héroes.
de uno de esos que está en la lista de los campeones de la fe. Y recuerda que en la lista de los campeones de la fe, algunos son campeones visibles, otros son héroes silenciosos de la fe. De eso te compartí ya una enseñanza. ¿Por qué? Porque la fe tiene dos caras, la cara y el sello. La cara es sí, a algunos se les ve las respuestas, otros murieron sin haber recibido lo prometido, pero igual fueron campeones de la fe. Fue la última enseñanza que te di. Hoy te quiero hablar de uno de esos campeones. Mañana, con ayuda de Dios, también hablaré de otro de esos campeones en la enseñanza en qué lado está tu gigante. Te espero mañana también en el culto con la ayuda de Dios para oír esta enseñanza. Pero la de hoy quiero hablarte de Moisés, y para ello le he puesto un nombre a la enseñanza. Tú vas a estar viendo unas diapositivas y vas a estar viendo entonces la secuencia de la enseñanza. El título de esta enseñanza es Viendo al Invisible. Viendo al Invisible. No se te olvide. Viendo al Invisible. ¡Qué paradoja! No, en el solo título ya hay una contradicción. ¿Cómo es que uno va a ver lo que no se debe ver? Pues bien, en la vida espiritual y en la vida cristiana es posible vivir como viendo al invisible. Y para ello quiero leerte Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27. Y aunque en el título, en la diapositiva, está versículos 1 al 3, yo quiero leerte el 1 al 3 después. Por ahora quiero leerte del 23 al 27. Tienes una Biblia ahí en tu mano. Puedes buscarlo. Libro o epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 23 al 27. Si lo tienes ahí, lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Mira lo que dice. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Este es uno de los campeones de la fe. Hey, Juventud de Fuego, y para todos los que nos están viendo, son tiempos donde están requiriendo, están probando de qué estamos hechos. Estos son tiempos no para soldaditos de chocolate, para héroes de la fe, para campeones de la fe que se mueven en el lado silencioso de los héroes o en el lado visible de los héroes, pero no desfallecen. Moisés fue uno de estos y de él te quiero hablar. ¿Cuál es la paradoja entonces? Dice, viendo al invisible. Hay dos mundos. El solo título me habla de dos mundos. Me dice del mundo visible y me habla de un mundo invisible. Y el texto me da a entender que es posible, estando en el mundo visible, vivir viendo al invisible. Esto no es un concepto raro, porque en Hebreos, precisamente en el capítulo 11, antes de hablar de los héroes de la fe, introduce esa verdad y ese concepto. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. Hebreos 11, 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, atención a esto, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Escucha esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hey, sí hay dos mundos. Es el mundo visible y el mundo invisible. Algunos dirán, es locura. No es locura. Hoy en día, siglo XXI, estamos viendo que
la ciencia cada vez más está comprobando la verdad de este versículo. Hay una rama de la física que se llama la física cuántica. Están locos esos científicos, porque se están dando cuenta que la realidad física del universo es más invisible que visible. Hay más materia oscura y energía oscura que materia observable. Incluso en estos días veía un artículo que están tal vez descubriendo nuevas partículas que pensaban que no existían, los muones, y para ellos esto es totalmente nuevo y cada vez se están comprobando más que el mundo visible parte de un mundo invisible. Es más, la realidad invisible es más que la realidad visible. Esto no me extraña porque ya Hebreos lo había dicho. Hay dos mundos. Está el mundo visible y el mundo invisible. Y lo lindo es que la fe conecta la gente del mundo visible, los conecta a ese mundo invisible. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés es un campeón de la fe porque él aprendió a vivir conectado, viendo al invisible, aunque estuviera en un mundo visible. Ahora, mira esto, con Moisés, yo voy a ver 8 aspectos rápidamente. Del mundo visible Moisés que lo podían atrapar. Él tenía todas las cosas para ser atrapado en el mundo visible, pero con todo y eso, él se sostuvo, fue viendo al invisible. Entendió que el universo iba más allá de lo que se veía. Y ahí rápidamente te menciono el primero. El primero es paradigmas sociales. Dice el versículo 23 que por la fe, cuando Moisés nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por qué fue escondido? Tú tienes que ir a Éxodo capítulo 2 y entender la historia. Si había época difícil donde debía nacer un niño, fue cuando nació Moisés. Y sobre todo si era varón. Porque Moisés nace precisamente cuando Faraón da un decreto. El decreto de maten todos los niños hebreos varones. Y nace Moisés en medio de un decreto, de una potencia, de un imperio poderoso. Ahí en la imagen, por eso puse esa pirámide, puse los faraones. Él nació en medio de una potencia que había dado un decreto: maten todo niño varón. ¿Y qué héroes de la fe fueron Amrán y Jocabet? ¿Sabes por qué? Porque esos papás no vieron a ese niño como una carga. ¿Te imaginas un papá de hoy? En día les nace un niño varón, cuando están matando niños varones dirían: ¿por qué tuvo que nacer hijo varón? Que Dios se equivocó, fuimos los más de malas. No, Amrán y Jocabet dice que le vieron hermoso. ¿Sabes qué significa esa expresión? Vieron en ese niño un libertador, sin que fuera un libertador. Vieron en ese niño una promesa de vida cuando había solo muerte alrededor. Y entonces dice la historia, 80 años después, él fue el niño hermoso que 80 años antes vieron los papás. Hoy en día se le tiene miedo a los hijos, dicen que es una carga, que es un miedo. Hay papás que han perdido la fe de Amrán y Jocabet para ver niños hermosos en medio de un tiempo de crisis. Nuestro segundo nieto se llama Samuel. Y cuando mi hija estaba para ir al hospital, sobre él profetizamos y dijimos: aunque nazcas en tiempos de pandemia, porque nació cuando estábamos en plena pandemia, dijimos: no naces para ser una carga en este mundo, no naces para ser un obstáculo en este mundo. Si vienes a la vida, tienes un propósito de Dios para estos tiempos. Nadie es un fracaso. Moisés nació en un entorno difícil, en medio de paradigmas sociales. ¿Qué estamos viviendo hoy? Este mundo está incierto, este mundo, uno no sabe qué será el mañana. Cuando creíamos que podíamos estar volviéndonos a congregar, de un momento a otro vuelven y nos encierran. Cuando creíamos que podíamos estar en un toque de queda hasta las 8 y de un momento a otro dicen: no, es desde las 12 del día y ya encerrados por completo. Cuando creíamos que no se podían hacer marchas, hacen marchas y incendian cosas. Estamos en un mundo que está caótico, hay paradigmas sociales. Pero Moisés, habiendo nacido en un momento donde no iba a nacer, pero eso no lo marcó. Él podría haber sido marcado. Me gustó mucho, enseño en Cristo para las Naciones y hice una entrevista a los jóvenes en estos días. Díganme qué piensan ustedes de estos tiempos. ¿Cómo ven ustedes estos tiempos? ¿Saben una cosa? Me fascina lo que oí.
Estoy viendo más esperanza en los jóvenes que en los viejos. Muchos viejos están diciendo esto se acabó, esto está muy mal, ay, están paniqueados. Pero yo al menos escuché de los estudiantes en Cristo para las Naciones, yo les oía decir, estamos en un avivamiento, Dios está glorificando, Dios va a hacer cosas grandes. Y yo les, ¿de verdad creen eso? Dicen, sí, son tiempos diferentes. Y yo decía, sigan creyendo esto, no desfallezcan en la fe, venzan los paradigmas sociales, no son los de malas del momento, son los instrumentos que ellos tienen. Mi oración es, ¿qué es el papel de la iglesia para estos tiempos? ¿Cuál es el papel de los cristianos para estos tiempos? Moisés podía ser marcado por los paradigmas sociales en medio de los cuales él nació, pero no, él trascendió eso. No dejó que lo de aquí lo atrapara y se sostuvo como viendo invisible. Pero la segunda cosa, él tenía una paternidad quebrantada. Y vamos a ver el segundo punto. Ese es cómo él superó la paternidad quebrantada. Tú me dirás, pero pastor, ¿por qué una paternidad quebrantada? Ustedes bien saben que Amram y Jocabet no podían tener a ese niño hebreo. Lo cuidaron y lo mantuvieron durante 3 meses. Increíble cómo uno hace para cuidar, para que un bebé no llore durante 3 meses en medio de una persecución donde estaban matando niños varones. Es increíble. Las parteras fueron bendecidas precisamente por guardar los niños hebreos. Dios tomó a esas mujeres porque ellas no los mataron. Y entonces, durante 3 meses lo escondieron, pero al no poderlo esconder más, la mamá diseña una técnica bien tremenda. Coge una canasta, la unta hebrea, la mete en el Nilo y apunta que cayera donde se iba a bañar la hija de Faraón. Esto ya era un acto de fe de esos papás. Un cocodrilo podía coger esa canastica y mandan a la hija mayor, a María, a que estuviera pendiente. Y cuando la hija de Faraón ve ese niño, ella podría decir a los soldados, maten ese niño, es un niño hebreo. Pero la hija de Faraón se encariña tanto del niño que dice, yo lo quiero adoptar. Pero todo era una estrategia que hizo la mamá, porque eso es la fe. La fe es creyendo, pero actuando. La fe es mirando al cielo, pero trabajando acá en la tierra. Y sabes qué, la estrategia era esta. La hermanita de Moisés, cuando ve que la princesa toma el niño, dice, yo conozco una señora que cuida niños. La princesa dice, llámemela y dígale que me lo cuide y yo le pago. Pero no sabía la princesa que la que iba a cuidar el niño era la mamá. Y la mamá volvió a tener al niño ya legalmente, porque estaba protegido por la princesa. Pero no creas que fue una bendición. Para esa mamá, cada cumpleaños como Moisésito era un martirio, porque ella sabía que lo iba a tener que entregar. Dicen algunos, dice el texto, que lo entregó cuando lo destetó. Una mamá puede destetar un niño a los 6 meses, al año. Algunos dicen que por ahí duró 3 o 4 años con Moisés. Jocabet duró 4 años. O sea que cada cumpleaños de Moisés, esa mamá sabía, ya no lo va a volver a tener. A los 4 años lo debía entregar a la princesa, a la hija de Faraón. Pero en 4 años, esa mamá hizo algo en Moisés que los otros años en Moisés no les borraron la fe que esa mamá lo levantó. Yo me imagino que hizo esa mamá esos 4 años. Muy diferente a los papás de hoy en día. Tienen hijos y cuando crecen esos hijos los pierden, porque los papás han perdido eficacia en la educación, en los principios de Dios. Eso sería otra enseñanza. Pero ¿qué quiero ver? Moisés es entregado a otra mamá a los 4 años. La mamá oficial ya lo separan. Moisés podía ser un amargado, un frustrado, es que no tuve mi mamá, no tuve mi papá. Hoy tenemos una generación que está herida por la paternidad quebrantada. Yo creo que estos actos de violencia, a más que una reforma tributaria, que es una injusticia, de mi parte no apoyo la reforma tributaria, pero hay que hacerla de otra forma. Pero parte de esta violencia es una ira acumulada en esta sociedad. Y la ira acumulada no es por el gobierno, la ira acumulada empieza desde casa, donde son muchachos que los han abandonado, los han maltratado, los han humillado. Entonces ellos ya tienen que buscar canalizadores para desahogar todas esas cosas. Y sabiendo que también injusticias gubernamentales y todo. Pero mira, él
tuvo una paternidad quebrantada. Sus papás lo tuvieron que dejar a los 4 años, entregarlo a la princesa, pero él tampoco puso la mirada en esto, ni en los paradigmas sociales en los que nació, y ni tampoco en la paternidad quebrantada que pudo haber tenido. Pero hubo una tercera cosa. Dice que cuando él ya creció, él no tuvo en cuenta los vituperios por Cristo. Ese es el tercer punto. Vamos a mirar el tercer punto. Y a él le tocó pasar, digamos, penurias religiosas. ¿Por qué? Porque él nunca soltó la fe hebrea. Y el texto de Hebreos dice que prefirió los vituperios de Cristo que los tesoros de Egipto. O sea, él por su fe hebrea tuvo que sufrir. Y hoy en día se llamaría bullying religioso. Porque sí, hoy yo puedo exhibir el pecado y me aplauden, pero yo digo, yo soy cristiano y mismo se ríen. Hoy ser moral es una vergüenza, ser inmoral es un héroe. Los valores se han invertido. Moisés tuvo vituperios y el texto de Hebreo dice vituperios por Cristo. Él sufrió penurias religiosas, pero eso no lo desanimó, porque él se sostuvo como viendo al invisible. No lo desanimó el paradigma social en el cual nació, que estaba matando niños varones. No lo desanimó ni lo afectó la paternidad quebrantada, porque lo tuvieron que entregar de niños. Tampoco lo afectó los vituperios por Cristo, y pues como estoy con la letra P, lo puse las penurias religiosas. Pero hubo una cuarta cosa, y vamos a ver el cuarto punto, y es el poder persecutor. Porque es que él, por mantenerse firme, él entonces fue perseguido, y no por cualquier persona. Dice, no temió la ira de Faraón. Es que el que tenía el enojo contra él no era un simple soldadito raso, no era simplemente un oficial, era el mismo Faraón, quien era su abuelo. Se convirtió en el poderoso persecutor. Nació en medio de un decreto egipcio de destrucción, pero ahora cuando crece hay un poder persecutor que tenía todo para acabarlo y aniquilarlo, pero esto tampoco lo derribó, porque él se mantuvo como viendo al invisible. Faltan otros 4 puntos, pero déjenme decirles esto. Estamos viviendo tiempos donde hay un poder persecutor. Hay cosas que nos están impidiendo hacer y ya no depende de nosotros, dependen de otros poderes y todo. Puede ser que haya unas penurias religiosas y que por ser cristiano y por ser morales ya hay vituperios de Cristo que nos toca soportar. Algunos, la mayoría, tienen una paternidad quebrantada, hogares destruidos, hogares donde no les dieron amor. Y algunos más dirán, estoy viviendo en una sociedad que está viviendo paradigmas sociales. Pero te digo a ti, chico y chica, y a ti que me escuchas y me ves, ¿en dónde vas a poner tu mirada? ¿Vas a ver eso? ¿Vas a ver lo que está a tu alrededor? ¿O vas a ver y te vas a sostener como viendo al invisible? ¿Vas a creer que esto solo es pasajero y que hay una ciudad celestial a la que vamos y que hay que correr con paciencia esta carrera y guardar nuestro corazón? ¡Hey! Necesitamos campeones de la fe. Necesitamos héroes modernos del siglo XXI. Que esa lista de héroes se anexe en otros. Y yo sé que en el día del juicio final no solo aparecerá Moisés y Abraham, ahí puede estar tu nombre también. Le tocó vivir en una época de pleno coronavirus donde habían tantas cosas, pero allí siguieron. Estos días la hermana Gloria nos dio un audio, wow, yo me quebranté al escuchar ese audio. Si mi hermana Gloria me está viendo, mi hermana, no sabes cuánto alentaste con tus palabras a tantos, porque tú eras la que debías estar sufriendo al perder la mamá, al perder un hermano, al darle a ella coronavirus, al tener al hermano también intubado, pero en medio de esto ella alababa y adoraba al Señor y decía que aunque no entendiera muchas cosas, su fe y su amor estaba hacia Él. ¡Qué héroe! Y hermana Gloria, si tú estás escuchando esto, no sabes cuántas personas fuimos alentados por ese audio. Cuando nos dabas palabras de aliento, tú que debías llorar más que nosotros y estabas más fortalecida con gozo que muchos que no tenían estas cosas. Esos son los campeones de la fe, los que no miran lo que está pasando, sino miran más allá.
Pero quiero terminar esto. Moisés no solo podía poner la mirada en esta tierra por las cosas malas y negativas. Estas cuatro que yo te dije, todas son negativas. Pero atención, hay cosas que son peligrosas y no porque son negativas, sino por el contrario, son demasiado positivas. Sí, mis hermanos, es que esta carrera de la fe no es solamente pelear contra lo negativo y malo, lo que nos hace llorar y con lo que nos persigue y lo que nos quebranta. No, Moisés, por eso es un campeón de la fe, porque no solo superó los paradigmas sociales, la paternidad quebrantada, las penurias religiosas y el poder persecutor, sino también, mira las otras cuatro cosas que superó, te las digo rápidamente. Quinto, una posición privilegiada. Él dice, no estimó ser hijo, dice el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Tú sabes qué era esa posición? En aquel entonces la potencia mundial era Egipto. Egipto era el del poder, el de la fama, el de las riquezas. Y el abuelo de Faraón, al menos por adopción, era, el abuelo de Moisés, por adopción, era Faraón, el mismo Faraón. Pero sabes, Moisés dice, no me pego a esta posición. Él podría quedarse en esta posición y decir, voy a disfrutar mi cuartico de hora, voy a disfrutar mi momento, soy el nieto de Faraón, pero esto tampoco lo atrapó. Ni lo atraparon las cosas malas, pero tampoco lo atraparon las cosas buenas. Ya murió un general de la fe, Billy Graham. Billy Graham llegó a tener tanta influencia en los Estados Unidos que muchas veces hubo personas que le dijeron láncese de candidato para los Estados Unidos. De hecho, él fue consejero personal de varios presidentes en los Estados Unidos. Pero cuando a él le decían láncese a la presidencia, usted tiene mucha gente que lo pueda, le crea y le copie. Él dice, yo no me rebajaría. Yo soy llamado a un cargo superior, predicar la palabra. Imagínate, cuando uno tiene la mirada en el invisible, ni las posiciones lo pueden atrapar. Moisés, ahora con esto no quiero decir que no puedan haber cristianos en los lugares gubernamentales. Gracias a Dios tenemos hombres y mujeres que están haciendo sus cosas en el mundo político y hay que orar por ellos. Que el Señor siga usando sus vidas para también, el mundo no solo va a ser cambiado desde la oración, el mundo no solo va a ser cambiado desde las leyes políticas, el mundo también va a ser cambiado por el cambio de paradigmas, la predicación de la palabra. Necesitamos en muchos medios que se difunda la verdad de Dios. Pero mira, esta posición privilegiada tampoco atrapó a Moisés. Tres cositas más. Placeres ofrecidos. Dice el texto que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Si había pueblo licencioso en pecar, era Egipto. Si él como hombre y por ser, por la posición que tenía, cuántas egipcias no desearían ofrecerse ante el príncipe de Egipto. Y él podía tener los placeres, los deleites temporales del pecado. Pero él tenía la mirada en el invisible y ni los placeres temporales que se le ofrecieron, porque tú puedes tener el éxtasis de una noche, pero la angustia de una eternidad. Tú puedes tener la conquista de una chica, pero perder a tu creador. Hey, hay deleites que no son ganancias, sino son pérdida. Moisés, por tener la vista en el invisible, ni lo atraparon las cosas malas, pero tampoco las cosas buenas. La posición privilegiada no lo atrapó. Los placeres ofrecidos no lo atraparon. Dos cosas más. Dice el 7, el versículo, la séptima característica. Dice el texto, teniendo el 25 y 26, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Sabes quién eran los tesoros de Egipto? En este tiempo eran los mejores autos, las mejores motos, los mejores zapatos. Él
podía tener posiciones adquiridas. Y él dijo, pero hay riquezas mayores. Las riquezas de este mundo, todo se va. Los placeres de este mundo son pasajeros. Las posiciones, así como te suben, te bajan. Pero él dice, yo pongo la mirada en el invisible. Ni lo bueno, ni lo malo lo atrapó. Somos peregrinos en esta tierra. Es una carrera que hay que correr con paciencia. Hay que cuidar el corazón. Hay que poner la mirada en Cristo Jesús. La corona está en nuestra ciudad celestial. Por algo es un campeón de la fe. Ni las riquezas, ni las posesiones adquiridas lo atraparon. Pero finalmente dice que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto. Esta es la 8 y la última. La octava y la última. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabes qué significa dejar a Egipto? No era simplemente irse físicamente de Egipto. No era eso. Dejar Egipto era dejar toda la programación que le dieron durante más de 70 años. Recuerda que él fue entregado a Egipto cuando posiblemente tendría 4 o 5 años. Egipto si vale la expresión, le trató de lavar el cerebro. Ahí puse PNL, programación neurolingüística. Esto no es solamente de ahora. Así lo hacían los caldeos, así hacían los asirios. Era una estrategia de las potencias que conquistaban a otros. En este caso, los hebreos eran los esclavos. Entonces, les lavaban la mente y el cerebro para que pensaran como ellos querían. Mis hermanos, todavía sigue la programación neurolingüística. Todavía nos quieren hacer pensar de una forma como masa. Nos quieren hacer pensar de una forma robótica. Y ahí es donde necesitamos que cada uno pueda tener los criterios, atención, los verdaderos criterios, porque muchos llaman la religión como parte de la programación neurolingüística. Religión sí, evangelio no. Yo estoy de acuerdo con Marx cuando dijo que la religión es el opio de los pueblos. Religión es opio, evangelio no. El verdadero evangelio es la esencia de Jesús, el vivir para servir a otros, el amar al prójimo como a nosotros mismos, el no hacer con otros lo que no queremos que hagan con nosotros. Esto es la regla de oro social, es conocer la verdad. Jesús vino a enseñarnos un verdadero estilo de vida, el mejor revolucionario de todos. Me pueden poner un Napoleón, me pueden poner de pronto a un, bueno, no sé, a un Alejandro Magno, me pueden colocar a tantos líderes que la historia ha tenido. Jesús sin mover una espada, sin tener un ejército armado, Jesús sin matar gente, solo con la fuerza del amor, ha creado una revolución social que muchos. Necesitamos volver al sermón del monte, no a la religión, pero sí al evangelio. Y entonces, ¿qué venció Moisés? La programación mental que le pudo haber dado Egipto durante más de 70 años. Pero él dice, dejó a Egipto. Él se sostuvo como viendo al invisible. Son tiempos no comunes, chicos. Son tiempos no normales. Todas estas 8 cosas y de pronto más están pasando en la vida de esta generación. De pronto estás en una sociedad donde nunca antes habías visto tantos paradigmas sociales. De pronto tú eres una víctima de una paternidad quebrantada. De pronto te han hecho persecución, bullying, penurias religiosas por creer en el Señor y hay poderes persecutores fuertes. Si estamos encerrados, esto no es en nuestra voluntad. Hay cosas que se están moviendo. Pero no pienses solo en lo malo que te puede atrapar. También puedes ser atrapado por la posición privilegiada, por los placeres ofrecidos, por las posesiones adquiridas o por la programación mental que este mundo te dé. Yo te invito a que seas un verdadero campeón de la fe. Ve al invisible. Mira más allá. No, lo que permanece no es lo que se ve, es lo que no se ve. Tenemos que aprender a vivir en la tierra con eternidad en el corazón. No se te olvide. Aprende a vivir en esa tierra con eternidad en el corazón. Es la diferencia. El mundo se divide solo en 2 clases de personas. Los que
perdieron el concepto de eternidad en su corazón y solo viven para esta tierra, o los que estando en esta tierra, no hemos perdido la eternidad del corazón. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y él dijo, no son del mundo como tampoco nosotros somos del mundo. Debemos andar como sosteniéndonos, como viendo al invisible. Y el hecho de que no se vea no significa que no sea real, porque como ya te lo dije, hasta la física cuántica está dándose cuenta que el mundo más real y más abundante es el invisible que el visible. Les deseo que en estos tiempos permanezcan en la fe para aquellos héroes, no solo de nuestra congregación, sino de otras congregaciones que están luchando con el luto, con la enfermedad, con seres queridos que han perdido. No desfallezcan. Así no entiendan muchas cosas. Así las cosas no se les den como se deben dar. Sosténganse como viendo al invisible. Y recuerden, esto enseñanza, si te ministra, tú puedes compartir el link de este culto para otros o te metes a mi canal y ahí también yo estoy colocando las enseñanzas para que las difundas a otros. Wilson Gutiérrez, el pregonero, puedes meterte allí y también ver las enseñanzas y difundir a otros para que la palabra de Dios corra y siga creciendo. Que la paz de Dios continúe con ustedes.